Soy Javier Almendros y este es el podcast número 326 de este hueco hoy para contaros que, aunque yo tenía mis dudas, lo voy a volver a ver todavía vivo, si no me pasa nada, en los próximos 15 días. Una Super Bowl por parte de New England, cosa que ya os decía. Después de lo vivido, casi te parece hasta injusto, ¿no? Cuando hay 32 equipos y cuando, ya os digo, no hay otros, muchos otros, sufriendo la, la victoria en Denver, de la que luego iremos desgranando. Creo que es un golpe a la gestión más que al jugador X no sé, a la estrella Y, ¿no? Es un toque a cómo construir una plantilla desde la ruina, en cómo hacer que tus dos o tres jugadores más brillantes estén al mejor nivel, pero bueno, también es el cómo gestionar los partidos, el cómo haber llegado con cierta suerte también, lesiones en contra en los rivales y falta de lesiones en tu plantilla, en jugadores clave. Todo eso también nos hace que este partido, que este camino por playoffs haya supuesto, yo creo que un sinónimo del éxito, ¿no? La, la confirmación que Bravel tenía en la cabeza, que se ve además en el vídeo diciendo, habéis confiado en nosotros desde el principio. Ellos tenían un plan y lo han ejecutado. Evidentemente yo creo que nadie podía entender que este plan hace 4 meses era llegar a la Super Bowl, ¿no? Y competir. Pero sí que, digamos, iban a sacar el máximo rendimiento de este equipo y lo han conseguido. Creo que hoy es una oda a Bravel y a su equipo por encima de desempeños personales, que los hay, que los vamos a hablar, pero que creo que están muy, muy por debajo de, de lo que yo creo que es el mérito, sobre todo en estos playoffs en los que el ataque ha decaído, se han ganado más probablemente desde la defensa, pero han sido partidos, creo, de planteamiento y de entrenadores y de gestión de esos entrenadores durante el partido. Y eso a mí, al menos, no me lo vais a quitar de la cabeza. El camino hasta esta Super Bowl, evidentemente yo no podía ver siquiera en los dos partidos últimos de temporada que esto podía pasar. Pero sí que ya empezaba a vislumbrarse un control absoluto desde la banda de todo lo que estaba sucediendo en el entorno. Cada jugador, cada rotación, cada jugada llamada, cómo se gestionaba el reloj, qué tipo de sentido tenía los drives ofensivos, cómo se planteaba la parte defensiva, cómo se gestionaba desde la ventaja por encima del marcador esa ventaja, eso que podríamos llamar catenacho, ¿no? Si queréis, ponerte 1-0, ponerte 2-1 y gestionar que se había acabado el partido. Todo eso lo llevamos viendo prácticamente después de la derrota de Bills en los últimos partidos. Creo recordar Giants, si no recuerdo mal, aunque me puedo estar equivocando, Dolphins y Jets y estos tres partidos. Para mí es el sinónimo de la cumbre, digamos, del pico de la gestión de este equipo, de este roster y de esta plantilla por parte de Bravel y compañía. Es verdad y es cierto que yo a Chargers no lo tenía tan visto y que evidentemente se planteó un partido que para mí me sorprendió. Cuando yo vi la victoria de Houston sobre Steelers, entendí que la defensa era muy buena, pero vi posible, sinceramente, que a CJ Stroud le pasara lo que le pasó. Y evidentemente, cuando ves que Denver juega como juega y que pierden a Bo Nix, aunque el partido no, evidentemente es un partido anómalo, sabías que podía haber margen, ¿no? Para esa victoria y que por encima
ya os digo, de estrellas por encima de planteamientos X, está cómo se ha gestionado esta plantilla. Y me remito también a Denver, ¿eh? Denver es una plantilla tremendamente bien entrenada en ataque y en defensa. Sean Payton, Vince Joseph, yo creo que han hecho, tanto en un lado como en el otro, lucir a un roster que no tenía un nivel de ser seed 1 y que competía además en una división muy complicada, Chargers y Mahomes con Kansas City, dos veces por temporada, y eso hay que ponerlo en ese nivel. La victoria sobre Bills no era un rival fácil, pero ya os digo, no han sabido siempre ejecutar y leer bien los partidos. Y ha tenido que llegar New England, ha tenido que llegar Bravel, McDaniels, Shakur para, para ganarles leyendo bien, o mejor, el partido. El partido, ya os digo, ¿no? Entrando ya un poco en el detalle, es anómalo. La nieve a partir de final del tercer cuarto, evidentemente, molesta, y creo que es un claro factor, digamos, para que no pueda haber absolutamente nada a partir, ya os digo, ¿no? Del final del último cuarto perdón, final del tercer cuarto y el último cuarto como tal. Pero creo que hay varias jugadas clave, todas además en nuestro favor, que dan a la postre una lectura, yo creo que ajustada por parte de Bravel del partido, y que si Sean Payton hubiera tenido esa misma lectura del partido mucho antes, probablemente Denver hoy sería el finalista en la Super Bowl. La lectura para mí es clara, y es cuando llega, digamos, la mitad del partido. Yo creo que Bravel ya sabía que pasara lo que pasase, no iban a anotar más puntos Denver, o que como mucho, ya os digo, podría haber una anotación de 3. Que el control de lo que quedaba del partido iba a suponer ponerse por delante en el tercer cuarto con un planteamiento algo más cambiante, algo más agresivo, con ciertas novedades por parte de McDaniels. El free flicker, por ejemplo, es una de ellas, el juego de carrera. Apostar por pisar muy muy rápido el acelerador, ponerse por delante sabiendo que Denver, o jugando a que Denver, o intuyendo que Denver no iba a volver a anotar más puntos en todo lo que quedaba de partido. Si esa misma lectura, que al menos yo creo que Bravel tiene en la mitad del partido, la hubiera tenido Sean Payton, probablemente habría controlado mucho más el desarrollo de Steedham en esa jugada desafortunada, que para mí a la postre, que son los 7 puntos que nos da Denver, poniéndonos prácticamente en yarda, creo que es 10, 15, es un error de Steedham, pero creo que viene motivado un poco de la desesperación por la defensa de New England, y un poco por la extensión de la jugada, sabiendo, ¿no?, que lo que se estaban jugando, a diferencia del mensaje que yo creo que se le pasó a Drake May, de ser tremendamente conservador, incluso tirando jugadas a la banda, ¿no? Si ese mensaje, que yo creo que sí que se pasa a Drake May, lo que no sé es cuándo, si hubiera pasado a Steedham, probablemente estaríamos viendo, o no habríamos visto ese error, ¿no? Esa pérdida de balón, ese lanzamiento de balón hacia atrás que es recuperado por parte de New England, que evidentemente Christian Ellis está excelente, y que es una jugada clave, el único touchdown del partido. Pero también creo que la lectura en ese 4-1 habría sido diferente. Con 3 puntos este partido eran oro, no hacía falta buscar esos 7. Todo esto, la jugada clave también en el final del partido, con el toque de Leonard en una jugada especial, de equipos especiales, al final son 3 detalles, y te deja el resultado de 10-7 tremendamente corto, pero acertado a la lectura que New England había tenido. Evidentemente hubo que pasar por esos 2 o 3 puntos clave, en cierta manera. Por ejemplo, lo de Leonard, casi un milagro, ¿no?, el tocar ese balón, que no sabemos tampoco hacia dónde habría ido. Evidentemente lo despeja como para que vaya en la dirección que Leonard toca. O sea, creo que sale por la dirección de Leonard. No sé si habría ido
aunque lo parece bien el balón, o habría salido hacia el lado, hacia el lado contrario, pero sí que es verdad que gracias a eso el balón no va en posición. Y con un 10-10 y con la situación climática que había, no sé cómo habría estado la cosa, ¿no? Habría sido prácticamente un juego de Panthers y de Kickers, ¿no? Sin más. Esas tres jugadas yo creo que son las que cambian el partido. Si Sean Payton lanza en ese cuarta y un tiro a palos y anota, se habría puesto 10-0, con lo cual el partido habría sido muy diferente. Si hubiera controlado a Steedham, que no necesitaban, con ese 10-0 probablemente, no necesitaban hacer ningún tipo de jugada, pues habría sido un incompleto, sin más. Y luego habría obligado a New England a pisar más el acelerador de lo que luego lo tuvo que pisar, habiéndose jugado a lo mejor alguna cuarta y larga, etcétera, en ese tercer cuarto para poder haber llegado a empatar o incluso sobrepasar a Denver. Y ahí está el detalle para mí y ahí está la lectura de Bravel y de cómo acaba recibiendo evidentemente esos 7 puntos como agradecimiento en una primera mitad desastrosa por parte del ataque de New England y cómo pisa el acelerador para ponerse por delante y a partir de entonces acabar con el partido, ¿no? Incluyendo la jugada final de Drake May en la que cierra el partido en formación de victoria. Esas son las claves. Creo que evidentemente la jugada de Steedham es desafortunada, pero cuando estás en ese límite, lo hemos visto además con Drake May muchas veces, mantiene el balón en posición de lanzamiento, debe mirar hacia adelante, pero al final llega un momento que tienen que aprender, ¿no? Tom Brady además lo decía mucho, que la jugada se ha acabado. Y luego ya os digo, ¿no? La lectura de Sean Payton para mí también es clara en ese cuarta y una. El partido con ese 10-0 no sé cómo habría ido, sinceramente, ¿no? El ataque de New England en la primera parte no estuvo y no hubo tampoco mucho tiempo en esa segunda, ¿no? Pero es verdad que se gestionó de una manera específica, como os he dicho. Vamos un poco a leer el partido para entenderlo. La, las defensas estaban controlando el partido. Los primeros drives fueron prácticamente tres y fueras, con muy poquito, ¿no? La incapacidad de New England de tener nada de juego aéreo, muy limitado a tener lo suficiente como para controlar desde el juego terrestre, aunque sí que conseguía alguna jugada de 3 o 4 yardas, siempre había alguna de ellas que en el drive acababa siendo una jugada de muy poco yardaje o incluso pérdida de yardas. Todo eso con una incapacidad, ya os digo, de controlar el pocket. Muy incómodo Drake May en todo el partido en el juego aéreo, en el que se dejó lanzamientos probablemente por esa incomodidad. No estuvo nunca con una confianza clara en que su pocket iba a estar limpio. La progresión en el pocket se veía siempre truncada de frente, sobre todo por el lado de Jared Wilson. Los laterales, aunque Will Campbell no hace tan mal partido y tiene jugadas en el que mantiene el pocket limpio, igual que Moses, que creo que hace un mejor partido, sí que también sufre y hay jugadas de duda, aunque la gestión tanto del lanzamiento como de la protección de balón, creo que de Drake May en este caso es inmejorable, pero eso creo que está incomodando a Drake May, que está dejando lanzamientos. Desde mi punto de vista, el otro día se deja balones en el campo. Y luego, evidentemente, la incapacidad, ¿no?, de llegar a conectar en ciertas jugadas. El planteamiento de Vance Joseph, como os he dicho, defensivo, fue excepcional y en muchas fases del partido no había capacidad, ¿no?, por parte de McDaniels de encontrar absolutamente nada. De hecho, yo creo que Vance Joseph le gana de facto la partida a McDaniels en el tema global, ¿no? Esas primeras compases del partido dan evidentemente con una pelea de punch en la que poco a poco Denver nos va ganando. Nosotros creo que acabamos ese primer cuarto prácticamente con 10 yardas totales, algo así, una auténtica barbaridad, con lo cual en la pelea de punts su punter es tremendamente bueno, nos clava punts de 60, 55, 60 yardas, con lo cual prácticamente te echa hasta fondo de campo, y ahí Baringer creo que estuvo
bastante impreciso, ¿no? Incluso con el punt en el que dan a la postre en la parte de la nieve ya, el punt, el field goal que es al final tocado por Leonard, que podía haber sido el empate, viene precedido de un error completamente de Bahringer con un punt prácticamente de menos de 30 yardas, si no recuerdo mal. Ese primer cuarto, ese drive de Denver no viene ligado, digamos, a un cambio de juego, a un ajuste, a que el ataque de Denver supere a la defensa de New England. Son básicamente dos jugadas claves. Una big play sobre Mims en la que en una ruta go, no sé si González está en 1 contra 1 y hay un momento que le deja o que le permite, digamos, coger distancia. Hawkins, sin embargo, no hace ademán de que fuera su cobertura, quedándose, digamos, retrasado. González acaba recuperando, pero Mims acaba encontrando el completo en una situación que fue anómala, que no fue algo generalizado y que fue una situación puntual. En la siguiente jugada, ya en el lanzamiento sobre la Enson, en un amago de play action, tanto González como creo que de nuevo Hawkins acaban sobre reaccionando a la jugada de pase, dejando el fondo, ¿no? para el touchdown. Son dos jugadas puntuales. Creo que son muy buenas lecturas de Sean Payton de cómo se ajustaba tanto en juego profundo o en play action por parte de New England. Había descubierto pues los errores en los cambios de asignación o la sobrereacción probablemente a una jugada de carrera, y básicamente es un mérito de Sean Payton esas dos jugadas puntuales y que no se vuelven a repetir y que no vuelven a suceder, sin más, ¿no? Ese 7-0 viene continuado de una falta completa de ideas por parte de New England y volver a limitar a 0 a lo que era el ataque de Denver, que no encuentra absolutamente nada. Es verdad que New England empieza a meterle mucha más presión, cierra mucho más el juego aéreo, limitando el juego de carrera prácticamente entero, y viene la jugada en la que Ellis entra en blitz tardío sobre Steedham, que acaba retrocediendo hasta que finalmente decide lanzar hacia la banda para conseguir el incompleto y es tocado por Ellis. Estaba tan encima que además el balón es hacia atrás. Ahí yo no conozco mucho la regla, la jugada, según entendí yo en la retransmisión americana, si el balón es tocado en la salida por parte de Ellis y es hacia atrás, ya se considera pase retrasado, aunque realmente Steedham realmente no estuviera haciendo pase retrasado. La diferencia, para los que me estéis escuchando, entre pase retrasado y pase adelantado: el pase adelantado cuando toca suelo es incompleto, en cambio el pase retrasado, si no toca suelo, es básicamente como en rugby, ¿no? El balón sigue vivo y por lo tanto pase hacia atrás, lo habéis visto, ¿no? Al finales a veces de los partidos de NFL siguen pasándose hacia atrás y aunque toque suelo el balón está vivo, con lo cual es recuperado por New England. Nadie ahí acompañó además a Steedham en su retroceso hacia su Enson. El balón es recuperado, ahora mismo no recuerdo por quién, y es retornado para touchdown. Ahí surgía mi duda, alguno me corregisteis del vídeo corto después del partido. El árbitro que estaba más cerca, yo le vi pitar touchdown, no le vi, creo, parar la jugada, al menos es lo que yo recuerdo. Algún árbitro se ve que pitó y por eso no es concedido el touchdown directamente, sino que New England recupera el balón en el momento en el que se pita, ¿no? Y en el momento en el que se pita, aunque sea por error, porque habían pitado, digamos, incompleto, o sea, sin más. Pero bueno, ese error al final causa que New England tenga que jugar para anotar el touchdown, ¿no? Son dos carreras, creo recordar, una de Ramondre Stevenson y una muy buena jugada de Drake May, en el que además es una jugada que, si la veis en detalle, creo que es mérito también de McDaniels, ahí por poner también el justo mérito a cada uno de ellos. Abre a un tight end y a dos receptores por la izquierda, con un receptor aislado en la parte derecha, Ramondre Stevenson en shotgun al lado de Drake May, con lo cual abre los linebackers, abre a uno de los safeties
hacia el lado en el que hay 3 receptores, uno de ellos el tight end, que fuerza, como os he dicho, también a abrir a uno de los linebackers, con lo cual es un pass rush de 4 con un 1 contra 1, claro, que abre el pocket, para mí una ejecución perfecta de la línea ofensiva. Garrett Bradbury, que es el que queda libre en ese pass rush de 4, se empareja con el otro linebacker, ganando la ventaja, y Ramondre Stevenson hace lo propio con el safety, ¿no?, que estaba haciendo su spy, con lo cual queda Drake May básicamente solo para poder entrar andando prácticamente, ¿no?, aunque acaban recuperando. Es una jugada, mirarla en detalle, se abre el pocket, ya os digo, jugada muy bien ejecutada y que permitía, digamos, conseguir a todo el mundo en 1 contra 1 y al haber abierto tanto en el lado izquierdo que no fuera capaz de recuperar esa igualdad, digamos, hombre a hombre con Drake May en ningún momento, ¿no?, con el linebacker muy muy lejos de la jugada y el safety intentando ayudar, ¿no?, a la zona fuerte de pase. Es un regalo, pero New England lo sabe aprovechar, a diferencia de lo que luego ocurrió en el final del partido. Es verdad que New England no juega para mí bien el final del partido, falla un field goal muy muy lejano, acaba viendo ahí un tanteo que podía habernos llevado a haber recibido un field goal extra. Como os he dicho, creo que la batalla de Panthers nos vencieron claramente. Baringer no estuvo y no tuvo su mejor partido, para mí es uno de los puntos negativos del partido. Y así acababa la primera mitad, como os he dicho, con esa jugada también en cuarta y 1, con un drive que tampoco, ya os digo, no había sido tampoco gran cosa, lo habíamos permitido casi nosotros, empezando ellos desde yarda 40 y tantos, tampoco era... habían conseguido 20 o 30 yardas, por eso tampoco os lo menciono, y esa jugada de cuarta y 1 que finalmente se juegan, y muy bien defendida por nosotros, justo lo contrario, muy bien identificada, muy bien ejecutada, y prácticamente podría haber sido interceptación, hubo dudas incluso, pero bueno, como era un cuarta y 1 no cambiaba absolutamente nada. Como os he dicho, después de ese tanteo, de esas dudas, al final también de la primera mitad, en la que ya os digo que creo que no jugamos tan bien con el reloj, con los tiempos muertos, etcétera. Ese field goal fallado de 60 y tantas yardas por parte de Borregales. Nos íbamos al descanso con un 7-7, cuando ofensivamente prácticamente no habíamos conseguido absolutamente nada y defensivamente no habíamos estado para nada mal, pero sí que habíamos tenido para mí muchos errores sobre todo en los bloqueos a RJ Harvey y Steedham, no demasiado suelto para mí, dejándole escapar del pocket. Por poner detalles, creo que habiendo controlado mejor esos 2 puntos, el juego ofensivo de Denver incluso habría conseguido la mitad de las yardas que consiguió, ¿no? Yo creo que RJ Harvey prácticamente hizo 2/3 partes de sus yardas en la primera mitad después del primer contacto, ¿no?, con New England. Muchísimos tackles fallados en esa primera mitad. La pérdida de Spillane ahí yo creo que también se notó, ya os digo, ¿no?, con Gibbons y Ellis, que probablemente no hicieron tan buen partido como los 2 anteriores de playoff. La segunda mitad creo que el tercer cuarto es magistral. Mantenemos y corregimos los errores defensivos, y además no solo eso, sino que leemos clarísimamente, no sé si por el parte meteorológico o lo que sea, controlar el reloj, con lo cual somos capaces, con formaciones pesadas básicamente, de mover las cadenas. Está el flip flicker, hay algún pase corto, alguna escapada de Drake May, pero básicamente fue sostenido con el juego de carrera. Esos 2 drives, tanto con un field goal como el otro field goal fallado, prácticamente nos hacen conseguir 100 y pico yardas, creo que es, o en toda la segunda, no sé ya si es la segunda mitad. Conseguimos muchísimas más yardas que había conseguido Denver en la primera mitad, y como 10 veces más de lo que habíamos hecho en toda la primera mitad nosotros, ¿no?, básicamente. Eso que supuso finalmente solo 3 puntos, supieron leer además, como os he dicho, ese cuarto down no jugándoselo cuando normalmente no lo estábamos jugando, un field goal bastante corto que podía haber supuesto el touchdown, pero
como os he dicho, Bravel supo leer que el partido estaba terminado con 3 puntos, que no se necesitaba más. Catenaccio a partir de entonces y control del balón, confianza clarísima en la parte defensiva y absolutamente sabiendo que si no cometíamos ningún error, probablemente este partido no se nos escapaba. Ya os digo, hay 2 drives fundamentales, el fallo de field goal de 40 y tantas yardas ya estaba a final del tercer cuarto, ya había algo de climatología, pero yo creo que era convertible. Es una mala ejecución de Borregales, es verdad que el viento es lo que es, pero, pero no parecía, ¿no? Al menos con las banderolas de palos, que hubiera vientos laterales ni nada. Es verdad que estaba en contra, ¿no? El viento estaba en contra y eso pudo modificarlo, pero bueno, se fue demasiado lejos desde mi punto de vista, pero creo que es ahí donde New England remata el partido, el regalo de los 7 puntos y este drive ganando y teniendo la pelota, no dándosela a Denver, controlando el partido y que, ya os digo, ¿no? Podría haber sido 13, incluso si hubiera sido necesario nos habríamos jugado un cuarto down, no sé si habríamos sido capaces de conseguirlo, pero bueno, estaba ahí. Es aquí donde saca también el flip flicker, donde hay alguna jugada más de McDaniels, el juego de carrera muy bien ejecutado, sobre todo desde formaciones pesadas y por el centro. Creo que ahí la línea dio también un paso adelante y a partir de ahí el partido prácticamente se termina. New England no arriesga absolutamente nada. Hay que destacar que Ramondre Stevenson lo hace muy bien en este tercer cuarto y no perdió el balón, porque si hubiéramos perdido el balón en alguno de los fumbles y fue un partido duro, con nieve, las condiciones no eran las mejores, ¿no? Y todos esos problemas de fumbles, ya os digo, ¿no? Hemos perdido partidos con Ramondre Stevenson cometiendo 4 o 5 fumbles y eso no sucedió en un partido en el que podía haber pasado, ¿no? En el que las condiciones eran extremas. En esa pelea nosotros no nos arriesgábamos, ya os digo, el planteamiento era Denver no nos va a anotar, pero Baringer se empeñó, ya os digo, en uno de los punts. Nosotros creo que lanzamos después de 2 carreras, Drake May acaba lanzando a la banda directamente sin intentarlo, hace una especie de bootleg, si funcionaba y se quedaba fácil y solo, era lanzamiento, y si no, fuera. Ya os digo, ¿no? Todo muy controlado desde la banda. El problema es que Baringer lanza prácticamente desde la yarda, bueno, desde Enson, más o menos, pero el balón sale prácticamente desde la yarda 30 y tantos o 40 y tantos, y aunque les paramos, y aunque supimos controlarles, al final era un field goal de 40 y tantas yardas. Es la jugada de Leonard, ya con nieve, ya con una situación climática bastante extrema, la que podía haber dado a la postre con ese 10-10. A partir de entonces sí que es verdad que controlamos mucho mejor la posición de inicio de drive, que había sido, yo creo que negligente en los 3 primeros cuartos. Controlamos mucho más todo el partido. Ya sí que el último cuarto dio la sensación de que las condiciones y la situación eran prácticamente definitivas, y a la postre cerramos el partido, ¿no? Con esa jugada de Drake May para anotar un poco el final del partido y cerrarlo, ¿no? Con el detalle, como os he dicho, ¿no? de que lo cerramos de nuevo en formación de victoria y que aprovechamos, ¿no? nuestras virtudes. A partir de ahí, pocos detalles que contaros. Drake May hace probablemente uno de los peores partidos que yo le recuerdo. No sé si le venció la presión del partido. El comienzo fue bastante dubitativo. No sé si fue un poco la desconfianza sobre la línea. Recibe muchísimos sacks, sigue recibiendo muchísimos sacks. Ya no es solo contra Houston Texans, que tenía gente muy buena y uno de los mejores pass rushers de la liga. Este equipo generaba muchísimos sacks también y lo hizo así durante todo el partido. Le colapsaron a Drake May ya no solo por el exterior, sino también por el centro y por los laterales, con lo cual no tuvo nunca un pocket limpio, estuvo siempre tremendamente incómodo. No fue New England capaz tampoco de
imponer play action, curiosamente, cuando estábamos corriendo bien. Nos cubrieron muy bien las jugadas en delay de los Titans. Muy bien cubierto también, en algún caso, las slants de Diggs para convertir en primer down con las caídas y los ajustes por parte del linebacker, que casi una de las veces es interceptación. Muy bien el planteamiento de Vance Joseph en general. Y ya os digo, la línea, aunque tuvo mejores momentos que los de Houston, que yo creo que fue algo en general probablemente de los peores partidos, sobre todo el de Wayne Caldwell, pero la parte izquierda, aquí hubo más luces y sombras, con muchísimos sacks, muchísima inconsistencia, digamos, en la limpieza del pocket, pero bueno, el juego de carrera algo mejor, ya os digo, ¿no? Y jugadas puntuales algo mejor. El flip flicker muy bien llamado, muy bien ejecutado, no había tampoco mucho margen, porque aunque se lo comen, Hollins no tiene tampoco más allá de 1 metro de diferencia, con 2 hombres encima, y luego a partir de ahí, pues ya os digo, ¿no? Que la línea no lo hizo del todo mal. En el apartado de receptores, poco que comentar. Es que, ya os digo, está Hollins con 2 recepciones importantes, el flip flicker y un primer down en la primera mitad. Pero luego a partir de ahí muchísimas dificultades, sobre todo ya os digo, ¿no? En el juego aéreo, con Henry muy bien vigilado, Stephon Diggs también muy bien vigilado. Bueno, eso creo que nos hace todavía ese toque, ¿no? Se probó también a Boutte en profundo 2 veces. Hay una de ellas que yo creo que es un tema de localización, de un balón largo, más en el centro, pero sí que le había ganado a Stingley. Otra de las veces estaba muy encima y lo defendió perfectamente Stingley en un 1 contra 1 puro y duro. El otro yo creo que más en una ruta go entre los números podría haber habido algo más, pero no localiza el balón. Yo creo que y no ajusta Boutte, y se le queda, pues eso, media yarda, 1 yarda larga, y ya está, es una pena. Pero bueno, se intentaron, ya os digo, ¿no? Las jugadas puntuales, igual que lo hizo con Mims, ¿no? Steedham en la primera mitad, para conseguir a la postre el único touchdown de Denver. En el apartado defensivo, deciros que Ponder tuvo la rotación en jugadas típicas de pass rush, con un Harold Landry lesionado, ya lo sabéis, con el tema de la rodilla. Anfernee Jennings como capitán, etcétera. Se ha ganado evidentemente la confianza de Bravel. Yo creo que es el único prácticamente del antiguo régimen. Evidentemente puedo meter a Hunter Henry o Drake May, pero con la limpieza que hizo, creo que a Anfernee Jennings, que haya conseguido este nivel de reconocimiento por parte de Bravel, tiene mucho mérito, ¿no? Porque probablemente era de los pocos, ¿no? que se libró de la purga, ¿no? De principios de año del régimen anterior. Y eso creo que le pone mucho mérito, y jugó relativamente bien. De nuevo, muy buen partido de Clevon Chesson. Espectacular Barmore y Milton Williams. Yo creo que son clave en lo que estamos viendo en este partido. Ya os digo, más inconsistencia en Spillane y Gibbons, Ellis y Gibbons, sobre todo con los tackles contra la carrera de RJ Harvey. Espero que con Charbonnet, que tiene un estilo más similar a lo de Harvey, seamos capaces de limitar esas yardas, ¿no? Después del primer contacto, como fue con Houston, que fue un partido tremendamente limpio. Y luego la secundaria, ya os digo, tuvo González 2 puntos así más oscuros, y luego de nuevo haciendo la jugada y consiguiendo, yo creo, una magnífico partido, ¿no? A nivel global, con la interceptación al final. Pero bueno, esa interceptación era ya a la desesperada, ¿no? Para conseguir algo sin más. El Carlton Davis también, espectacular. Marcus Jones, aunque tuvo también momentos en los que cedió algún completo, o que podía haber sido un completo, porque tuvo muchísimos drops Denver. Creo que nada relevante. Luego yo creo que tercer cuarto, último cuarto, creo que juegan excepcional. Igual que Hawkins tiene ese error también en el touchdown, Woodson algún fallo también en la parte sobre todo en el pocket, contra el running back. Pero bueno, la defensa, ya os digo, excepcional. El ataque con más dudas. Equipos especiales
Es verdad que Borregales falla el de 63, pero yo creo que eso no se puede contar. Para mí el que tiene que anotar es el que tiene en el tercer cuarto, que podía haber cerrado el partido ya con que eran 40 y tantas yardas. No lo consigue y luego la, la el crecimiento de la cobertura, tanto de punts como de kicks, que hemos visto, creo que hay que poner a Springer muy, muy por encima de lo que yo podía haberle dicho durante gran parte de la temporada. Creo que la cobertura, cuando nosotros retornamos o en los kicks, simplemente es average, pero cuando estamos cubriendo como el otro día a gente que es difícil, tanto en kicks o en punch, ¿no? Ya os digo, con situaciones muy muy cortas además y con muchos problemas y mal ejecutados por Baringer en muchísimos momentos, ese nivel de concentración, hay algún placaje prácticamente para no ganancia de yardas de Denver que yo creo que es excepcional, ¿no? Y hay que poner en valor, creo que a partir de ahí es excepcional ese partido. Y a partir de aquí, pues eso, nos vamos a la Super Bowl, disfrutamos de estos 15 días. Eh, Hay que reseñar que han vuelto los viejos tiempos con aquellos haters y las tonterías de si somos no sé qué o somos no sé cuántos o minusvalorando un poco lo que se ha hecho como calendario y que si Bonix y no sé qué. Creo que evidentemente hemos tenido sobre todo suerte con lo de Bonix, pero creo que nadie puede ponernos en una parte negativa el partido que se hace contra Chargers y contra Texans, grandísimos equipos y grandísimas defensas, y encima creo que es parte además, como os he dicho, no del planteamiento, y perder esa visión me parece un error. Pero bueno, chicos, que haya cada uno con lo que interprete, con lo que lee del fútbol americano. Yo era el primero que no pensaba que pudiéramos estar aquí, pero creo que se ha llegado aquí, evidentemente, porque no tenemos lesionados, porque en los equipos de enfrente sí que los hay, pero también hay una grandísima parte de planteamiento de partido, de lectura de partido, de aprovechar los defectos y los errores de los demás en tu propio beneficio y cerrar un partido que no es tan fácil como la gente piensa, que esto parece que es sencillísimo. Y ya no solo por haber llegado a la Super Bowl, que es tremendamente complicado, hay 32 franquicias intentándolo cada año, con su mejor, con las mejores intenciones. No solo eso, sino el cómo se ha llegado más allá. Si os quedáis en las ramas de que Bonix estaba lesionado, vale, pues perfecto, pues ahí os quedáis. Pero creo que hay muchísimos más matices en estos tres partidos y en este camino de New England hasta la Super Bowl de lo que creo que la gente, o en general la gente que evidentemente ha vuelto a salir de la cueva que odiaba a New England, está interpretando y volviendo a sacar el tema de los calendarios y no sé qué, y bueno, inventándose, yo que sé, cualquier trampa o cualquier chorrada, ¿no? Creo que hay que poner en valor la agencia libre, la construcción de la plantilla, todo lo que se ha hecho desde marzo del año pasado. Eh, y no cambiaría para nada mi opinión, aunque hubiéramos perdido incluso con Chargers, porque tengo claro, y además creo que lo discutía con alguno de vosotros en Twitter, tengo claro que este equipo va a competir. Pase lo que pase. Si nieva, jugará con eso. Si el quarterback es muy bueno, pues jugará contra un quarterback muy bueno. Si la defensa es muy buena, jugará contra una defensa muy buena. Es un equipo hecho como Belichick hacía los equipos, para adaptarse y plantear el mejor partido contra el rival que se fuera a enfrentar. Yo no sé si vamos a ganar la Super Bowl. Evidentemente, Seahawks ahora mismo sobre el papel son mejores. Lo que sí que os puedo decir es que yo me sorprendería e incluso apostaría mi dinero a que no va a ser lo que la gente piensa, ¿no? Una paliza tremenda y en la que se nos van a ir en el primer cuarto y prácticamente van a pasar por encima de nosotros, ¿no? Yo creo que este equipo va a competir, que este equipo tiene ese algo. Han creído en este proyecto, han ido a ciegas
con este proyecto. Evidentemente, llegar a la Super Bowl es un cúmulo de circunstancias, lesiones, defectos en el equipo contrario, jugadas puntuales a tu favor, ya lo hemos dicho justo en este partido. Todos esos detalles, evidentemente, se tienen que ponerte de cara para que tú acabes ganando o llegando a la Super Bowl, ¿no? Ya no hablo de ganar. Pero este equipo tiene, ya os digo, tiene algo y no va a bajar los brazos, ni creo que sea un equipo para que le metan, no sé, 45-10, ¿no? O que sea incapaz, ¿no? Ni de plantarle cara a cualquier equipo ahora mismo de la NFL, defensiva y ofensivamente hablando. Desde mi punto de vista, evidentemente no somos la mejor plantilla, no somos el mejor equipo, no somos el mejor nada, pero en conjunto creo que cómo lo ha gestionado Bravel y lo que hay, y cómo ha gestionado ese talento que ya os digo diciendo que creo que es limitado y que no es excepcional, es fruto de haber conseguido hacer un equipo, una plantilla, un equipo que además cree a pies juntillas lo que se está haciendo y el por qué se está haciendo, porque hay otros equipos que internamente yo creo que se han roto y lo hemos visto, ¿no? Y por ese lado sus temporadas han sido de otra manera. Y New England no ha sido así, y eso es mérito, ya os digo, desde la construcción del roster, sea Elliot Wolf, al que hemos criticado aquí y lo seguiré haciendo, sea Cowden, sea Bravel, sea quien sea, cómo se construye esta plantilla, qué tipo de jugadores. Creo que ahora también entendemos, ¿no?, por qué ciertos jugadores son traspasados o cortados, llámese Peppers, Dagger, etcétera. Creo que ahora mismo podemos entender muchas cosas, ¿no? Se buscaba un concepto, se buscaba un grupo, se buscaba un equipo y es lo que han construido. Así que démosle el mérito que tienen, yo al menos lo voy a hacer. Si escucháis mis podcasts hasta la jornada 10 o 11 yo tenía mis dudas, pero yo ahora no tengo ninguna. Y entender, creo que me podréis perdonar que tuviera dudas hasta la jornada 10 porque, bueno, pues porque era... De hecho, había habido partidos malos, había habido partidos bueno, que se habían ganado como se habían ganado, pero el equipo estaba creciendo y ese equipo hoy está en un nivel de madurez que yo no me habría esperado, ¿no? Y mucho menos con este nivel de roster, y es un proyecto que para mí era 2-3 años. Yo me habría esperado, en el mejor de los casos, estar en esta situación en 2-3 años, y lo estamos viendo en el primero, con un roster, ya os digo, ¿no?, con una profundidad que es la que es, pero es que han sabido sacar a un Durden, a un Tonga, a traer a Hawkins. El otro día Leonard, hablábamos también de Farmer, todo el draft ha estado colaborando y ha sido parte. Todo eso creo que tiene mucho más mérito de lo que estamos diciendo, ¿no? Y evidentemente lo veremos probablemente con el tiempo, como con Belichick, ¿no?, que ciertos jugadores cuando se vayan de New England el año que viene, que no renueven, porque Clevon Chesson, por ejemplo, que renueva, que solo tenía un año, si decide coger el dinerito y irse a otro equipo, pues probablemente no va a hacer la temporada que ha hecho en New England. Es mi punto de vista. Clevon Chesson no se ha convertido de repente en un jugadorazo, es un tema de cómo se le está entrenando y cómo se aprovecha un poco sus virtudes y se minimizan sus defectos, que era un poco el tema de Belichick. Entonces, desde ese punto de vista, ya os digo, yo al menos lo veo así. Creo que el fútbol americano es un deporte de entrenador y de equipo, y probablemente el que más, y en cambio se están haciendo lecturas desde mi punto de vista parciales. Pero bueno, es lo que hay. Yo entiendo que la gente está harta, ¿no? Se hartó de vernos ganar durante 10 años consecutivos, que llegamos a 5 Super Bowls y a todas las finales de la AFC, y que 6 años después estemos aquí otra vez. Yo entiendo que harta. Me ha hartado a mí, y ha sido mucho menos lo de Kansas. O sea, yo os entiendo, pero chicos, abrir los ojos. Es lo único que os puedo decir. Hasta la semana que viene.